Al teatro llego, o más bien llega él a mí desde joven, ya en preuniversitario estaba en grupos de teatro aficionados, la misma escuela, incluso en grupos de danza. Fíjate que bailé una polka en el Terry, no sé cómo la habré bailado, debe haber sido terrible, me imagino. Pero luego ya de manera seria llegan a mi puerta porque había la posibilidad de un curso que se abría para instructores de arte aquí en Cienfuegos, una necesidad emergente, y me incorporo, porque apruebo por supuesto las pruebas, me incorporo al curso, el curso que luego en un transcurso de 4 años terminamos como tal la carrera de profesor instructor de teatro. Así que de esa manera llego yo al teatro y así comienza pues mi vida ya profesional. Primero, cuando termino ese curso elemental, voy a Casa de Cultura, 2 años de trabajo allí, y me permite a su vez ese tiempo comenzar a conocer el trabajo en sí con la comunidad, en la comunidad, y con muchos artistas que me rodeaban entonces, Lourdes Díaz Canto, Rosa Campos, con Miguel Cañellas, Atilio Caballero, que estudiamos juntos, Nelson Ramírez, y fue una etapa muy linda. Esos fueron los 2 primeros años. Luego ya paso al Centro Dramático como actriz y es una nueva etapa de mi vida. Tanto la actuación como la dirección escénica son 2 especialidades que se compenetran en mí, porque todo director, yo digo que de alguna manera, incluso aunque no sea actor, necesita conocer de la actuación y necesita conocer de ese mecanismo interno del actor, porque ese es el instrumento con que trabaja el director en la escena. Comencé en el centro en una etapa en que estaba aún trabajando Aida Conde, Virgilio Regueira, estaba Generoso, Rogelito, Yolanda Perdiguer, y fue una etapa donde pude realizar también varias obras de teatro de distintos autores cubanos, sobre todo, pero indiscutiblemente la dirección escénica sí marca en mí desde un principio la preferencia de la profesión. Cuando llega ya la oportunidad de estudiarla en la Academia Teatral de San Petersburgo, para lo que antes estudio en La Habana ya durante un año el idioma ruso, pues define entonces totalmente, claro, mis preferencias. Creo que una de las cosas que más me ha enriquecido en este tiempo en que he trabajado en la UNIAC ha sido comprender la aplicación de las políticas culturales realmente para lograr salvar, digamos, nuestra idiosincrasia, para defender la cultura de nuestra nación, donde la integridad, y más en tiempos como lo que estamos viviendo, es fundamental. La integridad de todos los que trabajamos y hacemos, todos los hacedores de la cultura y todos los facilitadores que están en las mismas instituciones, en el MINCULT, en el ICRT, en la UNIAC, en la HS, que todos debemos trabajar juntos por la salvaguarda de nuestra cultura y de la idiosincrasia de la nación. Sobre el trabajo comunitario que se realiza, y hay una diferencia, no es lo mismo llevar el trabajo a la comunidad en extensión cultural que trabajar en la comunidad. Creo que la etapa más fructífera como creadora que he tenido es cuando trabajé en Teatro de los Elementos. Trabajar en Teatro de los Elementos, que está enclavado en un espacio que te obliga
a tenerlo en cuenta, que te obliga a tener en cuenta al público que tienes. Fíjate, eso sin renunciar, y es lo más interesante, a mi estética, al trabajo de texto con el que hago mi obra, por supuesto, a mi estética fundamental. Creo que encontrar un término medio con lo que hacía o con lo que hace Teatro Los Elementos enclavados en ese espacio y poder llevar allí cuentos del Decamerón, poder llevar a Darío Fo con No hay un ladrón, poder llevar a, no sé, a las monjitas de Manet, poder llevar a Una casa en la frontera, a Giordano Bruno, o sea, autores de rango internacional y a nacionales en ese espacio, arrastrar a la comunidad y lograr que se presentaran tanto en los ranchones o en la montaña o en el Teatro de la Comunidad o en Cienfuegos o en La Habana o fuera de Cuba, haciéndose y naciendo de allí, pues fue una experiencia muy interesante realmente. Yo soy un amante de teatro de texto, de los grandes dramaturgos, del teatro, digamos, donde hayan conflictos, personajes bien delineados, donde hayan subtextos enriquecedores. A veces las circunstancias te obligan a que hagas elecciones que te comprometen con el tiempo que vives, que te comprometen con tu público. Y hablo de esto porque lo que he hecho, por ejemplo, en Velas Teatro, las dos últimas puestas de Velas Teatro, están justamente desarrolladas y están elegidas por ese fundamento. Una de ellas es Estampas Guajiras, basada en el libro de Alberto Vega Falcón, se titula así, el libro homónimo Estampas Guajiras, donde yo adapto a la escena, porque me interesaba trabajar con autores o proyectos cienfuegueros que le hablaran y le dijeran a la comunidad de su propia vida, donde ellos se pudieran ver un poco reflejados o conocer de su historia, de su cultura, y un poco ambos espectáculos, igual que el encuentro a los semíes, si el primero recrea la vida campesina, con humor, con su música, sus bailes, pues el segundo ya hay un compromiso acá con un proyecto cultural, con un proyecto de Padre Las Casas que dirige Ileana Ferriol, y es ella quien se me acerca con un texto con leyendas indígenas de Querejeta Barceló y Guars del Monte. Por lo tanto, me pide un poco que trabaje sobre eso, muy difícil, pero lo veo interesante porque es la manera un poco de rescatar estas leyendas, de dar a conocer algo que no conocemos con frecuencia, que no se ve más bien en frecuencia con la escena, para decirlo de alguna manera. No lo vemos con frecuencia en la escena y es de lo que trata este espectáculo al encuentro de los semíes, más bien unipersonal, sobre textos narrativos. Hablarte de lo que yo sueño, no puedo dejar atrás mi raíz. Mi raíz como creadora y como directora, no solo con los espectáculos que tuve la oportunidad de realizar y poner en puestas de teatro en Rusia, como Astrovsky, que eso fue una codirección, fue lo primero que hice siendo estudiante aún, como El Malentendido de Camus, como Las Rosas del Lago de Brussati, en estos maravillosos escenarios, con todas las condiciones, con sus talleres en estos espacios, con colectivos de teatros, donde tenían todos los especialistas que necesitabas, pero sobre todo con textos que te permitían hablar de un tema, de un conflicto y llevarlo hasta el final, ponías las condiciones dadas. Después llegar acá y comenzar
por Teatro Gestus en Santiago de Cuba, donde tuve la oportunidad de poner la Antígona de Jean Anouilh o poner a Las Criadas de Genet. Me encanta el teatro francés. Saltar luego a Teatro de los Elementos o a Teatro Escambray o llegar hasta acá, transitando siempre por esa transformación del medio que es necesario porque el público dicta, el espacio dicta y los actores dictan siempre. Pues, ¿qué me gustaría? Me gustaría, sí, poner un espectáculo de la autoría de un dramaturgo cubano con la solidez de un texto contemporáneo con nuestros problemas en nuestro espacio y con un elenco amplio, amplio, amplio y bueno.